Bueno, una voz muy importante para escuchar, va a ser un gusto hablar con él, porque hay muchos temas importantísimos. Vamos a saludar al senador por Río Negro, presidente del Interbloque Argentina Federal, el doctor Miguel Ángel Pichetto. Senador, ¿cómo le va? Un gusto, Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, Jorge, ¿cómo está? Muy bien, senador. Bueno, antes que nada, una palabra por el tema de la SOTA, sé que usted lo conocía, así que simplemente una reflexión. Sí, una pérdida lamentable, la manifestación de solidaridad para toda su familia, para el pueblo de Córdoba, que realmente lo quería, y bueno, no se puede decir mucho más realmente frente a hechos como este, que son muy fuertes, así que... Imprevisto totalmente, claro. Imprevistos. Ahí contaba Mestre que él estaba tratando de hacer ese armado que muchos están tratando de juntar al peronismo, así que quedaría trunco de su lado, ¿no? Sí, era una persona que tenía voluntad para trabajar e intentar, y tenía gran vocación de diálogo. José Manuel era un hombre de diálogo. Un hombre de Hacía poco que había estado reunido en el Senado conversando largamente sobre los temas del país, un hombre con una gran preparación, una gran preocupación. Bueno, una pérdida, indudablemente. Sin duda. Bueno, senador, hoy presenta al mediodía Duhovne el presupuesto, que por supuesto entra por diputados, pero tengo entendido, usted corríjame, que hay una adenda, es decir, algunas reformas que los gobernadores y ustedes, los senadores, están pidiendo, como el tema ingresos brutos, el tema bienes personales, es decir, que el esfuerzo de las provincias se vea compensado con otro tipo de ingresos o no tocar o evitar la baja de impuestos que reciben las provincias. ¿Esto es así? ¿Es correcto? Sí, es así. Tiene que ver con el acuerdo llamado fiscal del año pasado, Jorge. El año pasado los gobernadores se comprometieron a implementar una reducción de los impuestos provinciales para tratar de alentar la producción, el consumo, fundamentalmente ingresos brutos y sellos, que son impuestos de naturaleza provincial que aplican las provincias. Este tema está en revisión en el marco de esta emergencia, digamos. Ante la posible pérdida de recursos de las provincias recuperarían cierta autonomía para poder mantener estos impuestos en los niveles que estaban o eventualmente en alguna emergencia poder aumentar. Es decir, que Esto vendría complementario a la ley de presupuesto. Es sí, una adenda que claro, hasta probablemente puede ingresar por el Senado. Ah, bien. Ahora, la idea ¿qué sería? Que ese pacto fiscal del año pasado por ahora quede como en un paraguas, digamos. Sí, no la totalidad del pacto. El gobierno está planteando únicamente sellos, los gobernadores también quieren incorporar ingresos brutos, y bueno, este es el diálogo que se está llevando adelante, y habrá espacio de tiempo todavía para discutirlo en ambas cámaras. Fundamentalmente este debate va a empezar por la Cámara de Diputados. Claro. ¿Y cuándo llegaría al Senado, calcula usted? Están hablando de noviembre. 24 de octubre sería la fecha que el gobierno quiere o tiene como agenda fijado para que se trate en la Cámara de Diputados. Así que ahí hay que hablar por lo menos después de la votación en diputados, de unos 24 días, 25 días más, 20 días en el ámbito del Senado. Así que estaríamos en noviembre, mediados de noviembre. ¿Y qué le parece, doctor Pichetto, con la experiencia que usted tiene? ¿Este presupuesto, así como lo presenta el gobierno, es viable? ¿Va a ser aprobado tanto por ustedes como en diputados? A ver, ha habido algunos datos nuevos, importantes en términos de mejora de los recursos del Estado en recaudación, con la aplicación nuevamente de retenciones al agro, en un concepto también nuevo de $4 por cuatro pesos por dólar exportable, que indudablemente significa un recurso interesante para el Estado Nacional para poder fortalecerlo. El gobierno en estos 2 años y medio ha fragilizado la estructura de recursos del Estado.
no solamente bajando retenciones salario, que era un compromiso que tenía con ese sector, que lo venía cumpliendo, sino también con la eliminación de retenciones a otras actividades, como por ejemplo la minería. Bueno, se repondrían las retenciones al campo, a la industria y a las economías regionales. Bueno, este es un último tema que hay que verlo también, porque 4 puntos sobre economías regionales me parece que es... Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto, muy atentamente. El tema de economía regional, esos 4 puntos hay que verlo. Claro, 4 pesos por cada dólar exportable en economías regionales no es lo mismo que en la pampa húmeda. Claro. Digamos, todo lo que es la actividad cerealera, que tiene menos mano de obra intensiva, no se puede comparar con lo que puede ser la vitivinicultura o la pera y la manzana, que tienen indudablemente no solamente un alto valor agregado por mano de obra, sino también por incorporación industrial. Así que, bueno, este es un tema que me parece que hay que conversar, hay que bajarlo a 3 y hay que dar más plazo para pagar, en fin. Claro, Pero sí. son los temas que son más finitos y bueno, va a haber que discutirlos en el ámbito del Congreso y finalmente creo que va a haber presupuesto. La gran incógnita del presupuesto, Jorge, tiene 3 elementos siempre para analizar. Uno es el tipo de cambio que se tiene previsto para el año próximo. ¿Cuál va a ser el valor del dólar? El otro es la paritaria, con qué porcentaje salarial va a tener el trabajador en la discusión paritaria con el sector empresario. Y el otro tema es el índice de inflación. Me parece que estos 3 elementos son los centrales también para hacer una valoración adecuada del presupuesto que está previendo el gobierno. Y esperemos que estos valores se mantengan también a través del año, porque la experiencia del 2018 ha sido realmente muy mala en términos de que se había previsto un dólar de 19.50 para el 2018, se había previsto una pauta de inflación de 16, en realidad eran una banda de 10 a 12, te recordarán que es lo que votó el Congreso, después aumentó por la conferencia de prensa a 16. Sí, duró 10 días eso. Sí, 10 días. Un poco menos, sí. Sí, una semana. Antes que el 28 de diciembre fue justamente. El día de la conferencia de prensa donde se puso el tope de inflación en 16. Para muchos ese fue el principio de la crisis, porque a los inversores no les gustó para nada esa intervención, ¿no? Puede ser que haya sido un indicativo, eso dicen los economistas ortodoxos. Sí, tal cual. Me parece que la crisis tiene que ver con el alto nivel de endeudamiento en DEVAP, en dólares también, en el ámbito externo. Y esos fondos son fondos de inversión, especialmente la de la DEVAP, que venían al país por tasa de interés muy alta que no pagaba en ningún lugar del mundo. Ante la percepción de alguna fragilidad de la economía, inmediatamente salieron del peso, volvieron al dólar y se fueron. Esto es lo que ha pasado con la primera corrida y la segunda. Me parece que hay aquí una construcción financiera con LEVA, bonos, letes, repo, tipo de seguro de cambio. Esto ha sido también un grave error de la economía, ¿no? de la gestión económica. Claro. ¿Está viendo con qué grado de complicación está viendo la gobernabilidad, doctor Pichetto? No lo veo eso en una situación de complejidad institucional. El gobierno tiene los instrumentos y todos esperamos que el gobierno pueda superar el proceso de la crisis que está viviendo la economía, que pueda encontrar un anclaje al dólar y que pueda terminar su gestión y que haya elecciones en la Argentina. Me parece que es la definición, ¿no? Bueno, Es cierto que los problemas económicos muchas veces tienen, en general, casi siempre, un origen político. A ver. Y si hay pérdida de confianza, indudablemente que eso también impacta en la economía, pero bueno, esperemos que esto pueda... Me parece que el gobierno tiene que poner sobre la mesa un plan económico, tiene que
generar más que un esquema de orden fiscal, que es un fin loable, digamos, hablar del déficit cero para el año que viene, está haciendo falta un plan con una estructura más importante, que tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento. ¿Y usted lo ve a este gobierno haciendo un plan como lo que usted reclama, incluso anticíclico, pensando en el consumo? ¿Lo ve apuntando para ese lado? Bueno, esperemos que lo plantee, porque me parece que hace falta, y que únicamente digamos, apelar a la cuestión del déficit cero me parece que no es una bandera que conmueva a la ciudadanía. Me parece que hay que incorporarle otros elementos y otro camino. Me parece que hay que salir de la lógica del ajuste e ir hacia un modelo más de desarrollo, ¿no? Más de crecimiento, cuidar el mercado interno. No digo cerrar la economía, porque eso no se puede hacer en un mundo que interactúa y que es muy complejo, pero sí cuidar las empresas nacionales, cuidar el trabajo. En este marco, todo este marco que estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Pichetto, el senador de la Nación. Ayer Joaquín Morales, digo para ir vislumbrando cómo viene el año que viene, el periodista Joaquín Morales Solá, en la tapa de la Nación, aventuró directamente, tendrá buena información, que mañana Claudio Bonadío va seguramente a procesar y dictar la prisión preventiva a Cristina Fernández, pero se va a reservar el pedido de desafuero a que la Cámara ratifique su fallo para ya con 2 procesamientos, 2 sentencias, al estilo Brasil y Lula, tener la tranquilidad de que el Senado allí sí, ya con 2 sentencias, la desafuere. ¿Usted está de acuerdo con esto, senador? La verdad no sé lo que va a hacer Bonadío, vamos a esperar los acontecimientos, primero y principal. Después, las resoluciones de prisión preventiva no tienen un contenido integral de sentencia condenatoria. Estas son resoluciones en la etapa de instrucción que el juez toma considerando que hay elementos que pueden involucrar a una persona, pero luego tiene que proceder a elevar la causa a juicio, y ahí hay un tribunal de juicio que la juzga y que al final del camino dictará una sentencia de absolución o de condena. Después esa sentencia tiene un doble refrendo, que es lo que se llama una doble ratificación, porque tiene que apelarse ante la Cámara de Casación. Esto es lo que la presidenta, en algunos casos que van a comenzar a juicio oral probablemente el año que viene. Hoy tiene que asistir a uno que tiene que ver con la obra pública en Santa Cruz, que involucra a AES, pero la verdad no le daría rango de sentencia, de prueba de culpabilidad a la ratificación de una prisión preventiva. Nosotros consideramos que la prisión preventiva es una pena anticipada y que es imprescindible llevar adelante el proceso judicial con el juicio oral. Me parece que hay una interpretación errónea. Tengo un gran respeto por Joaquín Morales Solá, es una figura respetable del periodismo, pero la base del Senado era que en la etapa de instrucción, que es una etapa preliminar, donde hay elementos que se meten a prueba, pero que de ninguna manera configuran definitivamente la responsabilidad penal, es imposible producir el desafuero y la detención de un senador o de un presidente o de un ministro. Me parece que es un tema muy peligroso. Mañana le puede pasar también al propio presidente. De hecho, fíjese usted que el presidente estuvo durante la jefatura de la ciudad con un auto de procesamiento de primera instancia ratificado por Cámara y tal cual. Y llegó a la presidencia de la ciudad durante todas las elecciones, y luego creo que casi 3 meses después de haber sido elegido y haber ingresado al cargo de presidente, la causa fue sobreseída.
Claro, si se Cuando hubiera hablamos actuado de con esa sentencia, visión, no se hubiera cometido un gravamen irreparable porque no hubiera podido porque le hubieran acceder y sin embargo desalojado del después fue cargo. sobreseído, claro. ¿Qué quiero decirle? Una sentencia tiene un componente de integralidad que hace a la responsabilidad penal. La ratificación por Cámara de la prisión preventiva es una resolución judicial importante porque lo ratifica el juez de primera instancia en los elementos, considera que efectivamente hay semiplena prueba y hay que seguir avanzando en la causa y que inmediatamente el juez deberá abrir el camino de la elevación a juicio, pero no aborda la temática de la culpa y de la condena. Miguel En Ángel, fin, ¿usted cree a esta son altura? temas técnicos, Sí, sí. pero que tienen naturaleza política. Y el Senado no es un aguantadero, todas esas pavadas que se dicen, sino que hace una evaluación profunda de las normas procesales penales y también de la expresión de la voluntad popular que se manifestó el año pasado con un número importante y que lo único que quiebra probablemente ese sentido que es la Constitución, que es la inmunidad de arresto, es el principio de quiebre de la inocencia, que se da así a través de una sentencia penal condenatoria. Ahora, Hola. esta posición suya, Miguel Ángel, ¿es homogénea en el Senado o puede haber alguna grieta? Mire, es mayoritaria y tiene que ver también con decisiones judiciales que se han tomado en otros casos. Lo he mencionado varias veces, como el caso de Carlos Menem, en donde la Corte estableció que el principio de inocencia se mantiene, aún en el caso de sentencia que pueda ser recurrida ante la casación. Y eso le permitió a Carlos Menem poder ser candidato a senador. En el caso de Lula, que usted lo mencionó, Sí. vale la pena aclarar a la audiencia de Radio Cooperativa que Lula tenía una condena penal, incluso de carácter firme, porque él fue ante la Corte y la propia Corte rechazó por cuestiones de forma la condena, la apelación, perdón. Correcto. Estamos hablando de sentencia, estamos hablando de que hubo un proceso judicial con sentencia. No es simplemente un auto de prisión preventiva en la etapa preliminar de la intrusión. Clarísimo. A propósito, usted mencionó un hombre que usted conoce mucho, usted mencionó la Corte. Esta Corte, para usted, con la presidencia de Carlos Rosenkrantz en lugar de Lorenzetti, ¿puede tener coherencia, la misma vara para todo, o puede haber cambios con esta Corte? ¿Qué le produce lo de Carlos Rosenkrantz? En primer lugar, Lorenzetti es un hombre honorable, manejó la Corte durante estos años con gran equilibrio, con gran prudencia, con gran cohesión hacia el Poder Judicial, la defensa de los jueces, la independencia. Me parece que ha sido un gran presidente de la Corte. Después, bueno, hubo una decisión de la mayoría de la Corte. La Corte, digamos, emite sentencia por la mayoría. Una Corte de 5, cuando se juntan 3 firmas es la mayoría, y cuando se juntan 3, eligen también las autoridades. Es un tema que me parece que no hay que dramatizar. Si uno analiza los fallos de la Corte, se viene votando de manera distinta. Muchas veces se dan fallos con votos del doctor Rosati, Maqueda y Lorenzetti sobre determinados temas. En otros la mayoría se construye de otra manera, lo cual me parece que cada caso en cuestión la Corte va a tener una respuesta. Me parece que es una buena Corte, es honesta, yo no estigmatizo a nadie, y creo que todos son jueces altamente preparados. Y habría que cuidar la imagen y el prestigio de la Corte y no estar haciendo No hacer prejuzgamiento. Sí, me parece muy negativo de visitar a uno u otro integrante de la Corte. Me parece que hay que dejarla que trabaje la Corte. La Corte es una buena Corte, con buenos jueces, y
Me parece que el cambio, digamos, es un cambio de decisión, de mayorías, y hay que respetarlo. En este orden de la justicia, Miguel Ángel, ¿sigue complicada la posibilidad de que la doctora Weinberg de Roca acceda a la Procuración General? Lo que yo he dicho que los 2/3 es un número muy alto en el Senado y que hay que trabajarlo, y me parece que en esta etapa todavía hoy no está en ese número. Eso fue lo que dije. Y que está stand-by la decisión. O sea, no hay ningún problema legal para que siga Casas, ¿es? ¿Cómo se llama el que está ahora provisorio? El doctor Casas, ¿no? No, Casal. El doctor Casal está a cargo de la producción, ningún problema de cargo. Lo que son... Hola. Doctor Pichetto, lo perdimos. Sí. A ver si se escucha mejor. ¿Me escucha, doctor? Escucho bien. Yo lo ahora? escucho. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora bien. No, digo que no ha sido rechazado este pliego, tampoco ha sido llevado al recinto para ser votado. Está en una instancia todavía de la comisión y se tiene que firmar, emitir en algún momento el dictamen y conseguir 2/3, lo cual es un número realmente muy importante. En un momento nosotros quisimos modificar, había un acuerdo político para modificar la ley, bajar a la mitad la decisión de los senadores en el recinto. Sí, una oposición muy fuerte. Lo estamos perdiendo un poco, me quedan 4 minutos, quería hacerle una última pregunta, a ver si podemos lograr escuchar lo que es muy importante, escucharlo con claridad. Estoy en alto. Ahora sí, ahora mejor. Bueno, la última, recién cortamos con Raúl Aragón, el consultor político, el politólogo. Él dice... Lo conozco mucho. Ah, bien. Un amigo. Un amigo, ¿no? Sí. Raúl me decía, hoy por hoy como está la cosa, el peronismo llega unido, pero sin el kirchnerismo el año que viene para la elección de las PASO. ¿Usted coincide? Y en política predecir un futuro a veces es difícil. Lo que considero es que el peronismo tiene que construir una alternativa. El kirchnerismo con Unidad Ciudadana tiene un partido, tiene un liderazgo. El peronismo tiene que construirlo y trabajar con una propuesta seria para poder ser alternativa en la sociedad argentina. ¿Usted le seguiría diciendo lo que le dijo a la expresidenta, quédese tranquila, va a ser candidata en el 2019? Porque el proceso penal y la ley le permite serlo. Porque difícilmente a esa fecha haya una sentencia firme. Por esas circunstancias puede ser candidata. ¿Pero con ustedes, con el peronismo, todos juntos o ella por afuera? No, yo no puedo hacer futurismo. Yo creo que Unidad Ciudadana es una opción de izquierda, tiene una construcción política, lamentablemente se ha ido del peronismo, así que me parece que el peronismo tiene que construir con la propia, con un conjunto de dirigentes y fundamentalmente con una propuesta seria para el país. Excelente, muy bien, un gusto haber hablado con usted, Miguel Ángel, importantes definiciones, así que bueno, quedamos en contacto, le agradezco. Bueno, que siga muy bien, le mando un abrazo. Gracias, el senador Miguel Ángel Pichetto, el presidente del Interbloque Argentina Federal.